Volumen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, licenciado Vila. Este es mi video del libro de Hechos, los puntos más resaltantes. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un relato histórico de la expansión del cristianismo en el mundo romano después de la resurrección de Jesucristo por Lucas. El mismo autor del Evangelio de Lucas, Hechos, narra la historia de la iglesia primitiva y su crecimiento a través de la predicación y el testimonio de los apóstoles. Vamos a resumir un poquito de todo lo general. El libro de Hechos se puede dividir en dos partes principales. La primera parte, entre los capítulos 1 y 12, se centra en la iglesia en Jerusalén y la predicación de Pedro, mientras que la segunda parte, los capítulos 13 al 28, sigue el ministerio de Pablo y su expansión del Evangelio en el mundo romano. Puntos claves por capítulo. Capítulo 1 se puede ver la ascensión de Jesucristo y la elección de Matías como reemplazo de Judas. En capítulo 2, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y el sermón de Pedro. En capítulo 3, la curación del hombre cojo y el sermón de Pedro en el templo. Capítulo 4, la persecución de los apóstoles y la oración de la iglesia. Capítulo 5, la muerte de Ananías y Zafira y la continuación de la persecución. Capítulo 6, la elección de los 7 diáconos y el ministerio de Esteban. Capítulo 7, el martirio de Esteban y la dispersión de la iglesia. Capítulo 8, la predicación de Felipe en Samaria y la conversión del eunuco etíope. Capítulo 9, la conversión de Saulo, Pablo y su ministerio en Damasco. Capítulo 10, la división de Pedro y la conversión de Cornelio. Capítulo 11, la defensa de Pedro ante la iglesia en Jerusalén. Capítulo 12, la persecución de la iglesia y la muerte de Jacobo. En capítulo 13 podemos ver el envío de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. En capítulo 14, la predicación de Pablo y Bernabé en Iconio y Listra. En capítulo 15, el concilio de Jerusalén y la resolución del problema de la circuncisión. Capítulo 16, la visión de Pablo en Macedonia y la predicación en Filipos. Capítulo 17, la predicación de Pablo en Corinto y la defensa ante Galión. Capítulo 19, la predicación de Pablo en Éfeso y el tumulto de los plateros. Capítulo 20, el viaje de Pablo a Jerusalén y la reunión con los ancianos de Éfeso. Capítulo 21, la llegada de Pablo a Jerusalén y su arresto. Capítulo 22, podemos ver la defensa de Pablo ante la multitud en Jerusalén. Capítulo 23, la defensa de Pablo ante el Sanedrín y la conspiración para matarlo. Capítulo 24, la defensa de Pablo ante Félix y la continuación de su encarcelamiento. Capítulo 25, la apelación de Pablo a César y la defensa ante Festo. Capítulo 26, la defensa de Pablo ante Agripa y Bernice. Capítulo 27, el viaje de Pablo a Roma y el naufragio. El capítulo 28, que es el último, la predicación de Pablo en Roma y la conclusión del libro. Sería el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un relato emocionante de la expansión del cristianismo en el mundo romano a través de la predicación y el testimonio de los apóstoles. La iglesia creció, se extendió por todo el imperio. El libro concluye con Pablo predicando el Evangelio en Roma, la capital del imperio, y nos desafía a seguir el ejemplo de los apóstoles y a llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo.